Bien. Mm, bueno, la primera parte que hace referencia a los vínculos o relaciones eh, eh, difíciles, contradictorias o complejas entre la historia y la geografía, eh, lo primero que pues, nos toca mencionar o aclarar es que efectivamente la geografía y la historia desde un principio eh, en realidad se trata de gemelos no idénticos. Es decir, son disciplinas que de alguna manera corresponden a dos caras de una misma moneda. Dicho de otra manera, la historia se ocupa efectivamente de objetos geográficos con la diferencia sustancial de que hace una mirada particular o una mirada prioritaria en los procesos, es decir, cómo se transforman, cómo cambian eh, y por supuesto cómo cambian los demás objetos geográficos coexistentes o relacionados con los objetos anteriores a lo largo de las duraciones. Las duraciones son de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. Y en la geografía nosotros nos ocupamos en delimitar, identificar, precisar o caracterizar los objetos geográficos en un momento dado, en un momento de la duración, y empezamos a poner en segundo plano, ¿no? A considerar como subdominante o menos prioritario las duraciones o los procesos, ¿no? Los procesos de transformación o de cambio empiezan a pasar a segundo plano y más bien lo que hacemos es resaltar en un momento dado los objetos geográficos y sus coexistencias con otros objetos geográficos o sus interacciones o conexiones. Eso es a grandes rasgos las enseñanzas o lecciones más importantes que podemos enunciar sobre la historia de la geografía y sus vecindades. Sin embargo, bueno, y por supuesto esto nos deja un mensaje muy claro según el cual historia y geografía pues tienen una historia común, ¿no? O una conexión, siendo mediante esta figura o mediante esta metáfora dos caras de la misma moneda. Mm, bueno, en esta perspectiva siempre se ha movido tanto la geografía como la historia. Es decir, es una verdad de apuño eh, y muchas veces se pierde de vista, ¿no? No vamos a confundir esto con geohistoria, porque la geohistoria recordemos, es el método particular que ha venido construyendo David Harvey con base sobre todo en el marxismo o en el materialismo dialéctico, perdón, el materialismo histórico, y hace referencia o relación a este tipo de metodologías de inspiración materialista. Mm, Otra cosa es la geografía histórica, ¿no? Un poco más adelante vamos a tratar de hablar sobre este asunto. Bien, no obstante, es importante aquí aclarar que la geografía, a pesar de que pone en segundo plano las duraciones o los procesos de los objetos geográficos mismos, también puede ocuparse del estudio de los materiales históricos o de los objetos geográficos a lo largo de la historia y una manera de hacerlo pues es recurriendo a la restitución de los objetos geográficos, o sea, su estudio en momentos dados en el pasado, ¿no? Que es uno de los campos de trabajo más conocidos de la geografía histórica, entre otros aspectos porque no se reduce a ello. Bien. Mm, mm, otro asunto también clave, tanto para la geografía y para la historia, es que estas dos disciplinas no pueden separarse de una fuente nutricia. Y esa fuente nutricia es efectivamente el lugar
los objetos espaciales singulares, individuados o particulares, como fuente nutricia o fuente empírica de investigación. Eh, y por supuesto, los procesos o transformaciones de dichos lugares, singulares o particulares, o lo que es lo mismo de esos objetos geográficos particulares o singulares. Es decir, la geografía no puede abandonar o no puede prescindir de la singularidad del mundo, no puede prescindir de los elementos individuados, distintos, particulares que se nos presentan a través de la experiencia. Y lo mismo, tampoco la historia puede abandonar o prescindir de las mutaciones o transformaciones de dichos objetos a lo largo del tiempo. Es decir, la geografía no se puede hacer mirando el cielo, no se puede hacer especulando en una especie de, 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 de esfera aislada, ¿no? De la realidad exterior. Lo mismo la historia, ¿no? La historia tampoco puede hacerse de esa manera. Tiene que recurrir a estos materiales empíricos singulares o individuados, o si no, no puede avanzar o no puede mostrar o dar cuenta del mundo de forma satisfactoria. Eso es otra cosa que suele olvidarse, que no se tiene pues presente. Usualmente, sobre todo las geografías más especulativas que se han venido construyendo en los últimos años. Inspiradas pues en la fenomenología antropológica o inspiradas, por ejemplo, en el positivismo radical o en la fenomenología de los sentidos, que pueden caer fácilmente en unas tautologías o en unas especulaciones gratuitas de todo tipo y finalmente terminan abandonando la investigación o la pesquisa de los movimientos reales de los objetos o de sus distribuciones reales y concretas en el espacio geográfico. Bien, eso es. Aquí toca precisar algo que se empieza a poner pues un poco más abstracto, y es qué es un objeto geográfico, ¿no? O qué es un objeto espacial. Aquí cuando nos referimos a estos objetos, lo que estamos mencionando en realidad es los objetos que existen, materiales empíricos, que existen en el mundo exterior, en lo que aquí hemos llamado la exomaterialidad, lo que está por fuera de nosotros me refiero a un individuo, ¿no? A un individuo en particular, un observador en particular, esos objetos que están en el mundo exterior y que son representables geográficamente o geométricamente o en la cartografía. Esos objetos, si no son representables a escala humana, a escala natural humana, empiezan a perder en realidad valor para la geografía y valor para la historia. De hecho, de otra manera, si la geografía está pretendiendo estudiar, por ejemplo, las configuraciones geométricas de los electrones, de los protones, de los neutrones, etcétera, etcétera, en un espacio cuántico, pues eso ya no es de interés para la geografía. ¿Por qué? Porque no están ubicados a escala natural de las percepciones humanas, sino que ya están ubicadas a una escala absolutamente artificiosa o construida por el ser humano mediante todo tipo de aparatos, ¿no? Recuerden la noción de aparatos en la investigación científica. Lo mismo sucede cuando tratamos de hablar de objetos ubicados en el espacio, pero cuando hacen referencia a escalas cósmicas, por ejemplo. Hablamos de escalas cosmológicas o hablamos de escalas que superan la escala planetaria. En esos casos, la geografía nos ocupa, por ejemplo, la distribución de los objetos como los exoplanetas o de los planetas del sistema solar. No se puede ocupar de la distribución espacial de las distintas galaxias. Es decir, eso es un tema que ya corresponde a la astrofísica, a la astronomía, a la biología que se ocupa pues, de los exoplanetas, la astrobiología, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, la geografía no tiene nada que hacer.
Solamente cuando se hace referencia a estos objetos que están, objetos físicos, materiales que están distribuidos en el espacio geográfico o en el espacio terrestre y que están percibidos a escala natural humana, es que la geografía entra en acción. No hay otra manera, es decir, es la única forma en que podemos abordar este asunto, ¿no? Lo mismo sucede con la historia. Es decir, la historia a escalas cuánticas o a escalas cósmicas se convierte en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si tratamos de hacer de historizar el comportamiento de una partícula subatómica o el comportamiento de partículas a escalas no naturales en general, pues efectivamente esa historia es de otro tipo, ¿no? Hablamos de gran historia o de big history, que es lo que hace, por ejemplo, Cosmos a través de sus programas desde la época de Carl Sagan hasta hoy, ¿no? Eso es totalmente, o lo que la cosmología que hace Hawking, Stephen Hawking, eso es otro tema y que corresponde más bien a la física o que corresponde a la cosmología, pero no tiene nada que ver con la geografía, o perdón, con la historia, ¿no? Ni mucho menos con la geografía. Lo mismo sucede cuando hablamos de la historia de otros planetas o historia de exoplanetas. Es decir, si no hay seres humanos habitando, ocupando, si no hay una ecumene construida por los seres humanos en otros planetas, pues no existe historia. Así de simple, no se puede hacer historia. No obstante, si los seres humanos ocupan otros planetas y allí construyen un hábitat, pues es posible construir una geografía de ese exoplaneta, una historia de ese exoplaneta. Eso es importante mencionarlo porque efectivamente no habíamos delimitado muy bien a qué nos referíamos cuando hablábamos de objetos espaciales o de objetos geográficos. Bien, por otro lado, hay una especie de aspiración siempre presente en toda investigación científica y es la pretensión de abarcarlo todo, ¿no? La pretensión de hacer el agotamiento pletórico de todos los atributos, objetos particulares, en este caso objetos geográficos, que se nos presentan en la experiencia. Y efectivamente eso no es posible. Aquí traigo, por ejemplo, a colación un famoso cuento de Borges, no sé si ustedes lo han leído, que se llama Tlen Uqbar Orbis Tertius. Bueno, así se llama el cuento, ¿no? Y allí pues se presenta la pretensión de un mapa total. ¿Qué es pues la pretensión de un mapa total? Construir un mapa a escala uno a uno, es decir, que en la medida en que se van presentando las cosas que yo voy percibiendo a escala natural humana, yo las voy dibujando en una cartografía, de tal suerte que el tamaño de la Tierra sería igual al tamaño del mapa, ¿no? Así de simple. Es una escala uno a uno. Ese tipo de aspiraciones a construir el mapa total, si persiste en la geografía cuantitativa cuantitativista, lo que es también una aspiración válida, en la medida en que pues, podría restituir todos los detalles infinitesimales incluso del territorio a través de poderosísimas tecnologías de percepción remota, lo que efectivamente es posible, ¿no? A futuro sería posible. No obstante tenemos que considerar que a pesar de este esfuerzo de agotamiento pletórico o casi absoluto de los objetos geográficos, habrán objetos que no se podrán registrar o no se podrán describir. Sobre todo por una sencilla razón, y es que hay objetos distribuidos en la superficie terrestre que están en mutaciones o cambios permanentes e indefectiblemente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los cambios que se presentan constantemente en la geomorfología, los cambios que se presentan constantemente en la hidrología
o los que se presentan constantemente en los océanos. Es decir, hay una serie, los cambios constantes o casi que delirantes que se presentan en la vida, en la vida urbana, en la vida fugaz urbana. Es decir, hay una serie de cambios o transformaciones que la geografía no podría registrar de forma satisfactoria o pletórica, tal como se nos presentan en la vida real. Em, Sin embargo, sí tenemos que aceptar que en la medida en que avanzan todas las tecnologías de percepción remota, como satélites y demás, poco a poco se aproxima, ¿no? Nos podríamos estar aproximando progresivamente a lo largo del tiempo. Estamos hablando de escalas de larga duración a una especie de aproximación a un mapa total, ¿no? Eso es una situación que, al menos en lo que tiene que ver con la geografía de la Tierra, tenemos que ir aceptando poco a poco. Pero dicha aproximación es solo eso y no va a poder representar de forma absoluta todos los objetos de la geografía. Bien, les recomiendo que miren ese cuento de Borges, porque les genera una serie de inquietudes, de reflexiones, sobre todo sobre cosas que no son evidentes, ¿no? En nuestra experiencia cotidiana. Con relación no solo a eso, sino a otros asuntos, ¿no? Sobre civilizaciones utópicas o civilizaciones distópicas, como le quieran llamar, se genera una serie de inquietudes muy interesantes. Bueno, hay dos estrategias que pues, se usan en la geografía, y que ya se las anticipé, pero yo que aquí tengo que mencionárselas, ¿no? Una de ellas es la elaboración de líneas de tiempo. Líneas de tiempo que ustedes pueden percibir, por ejemplo, en una de las diapositivas que yo les envié, la diapositiva número 4, ahí pueden percibir, por ejemplo, líneas de tiempo. Pueden ver pues, que es una buena herramienta que consiste en ordenar cronológicamente distintos sucesos, sucesos que yo puedo, uno a uno, en distintos momentos de esa duración, puedo cartografiar o puedo espacializar a través de un mapa. Eso es absolutamente evidente cuando hacemos una línea de tiempo. Pero además, la geografía hace uso de este instrumento para crear una narración multicausal, especialmente de ese orden, donde vamos encadenando cada hecho presentado en los momentos de la duración y vamos explicando sus causas y sus consecuencias, ¿no? Eso también es una estrategia pues, muy conocida que se replica en todas las geografías, ¿no? Líneas de tiempo y encadenamiento de sucesos multicausales, de hechos, a través de causas múltiples, ¿no? Eso se hace también de forma habitual, sobre todo en las geografías humanas, ¿no? En la geografía humana se hace con mucha frecuencia. Ya en las geografías físicas es mucho más difícil construir líneas de tiempo en escalas pequeñas. Y uno lo que hace es hacer líneas de tiempo en escalas mucho mayores, donde por ejemplo vemos la evolución de un paisaje natural a lo largo de los siglos y cómo se fue modelando por la presión antrópica, cómo fueron produciéndose transformaciones a lo largo del tiempo. Allí se hace más difícil entrar en detalles y lo que uno hace es aumentar la escala de trabajo y se aproxima a los cambios en los paisajes naturales a través de escalas regionales, ¿no? Es más fácil hacerlo. Y cuando uno baja a escalas más locales, pues se complica el manejo de la temporalidad, dado que empiezan a presentarse deficiencias de información, ¿no? Porque uno no tiene el registro del día a día, por ejemplo, fotográfico o aerofotográfico o a través de imágenes satelitales de la transformación de un paisaje de hace 300 años. Eso hasta ahora lo hacemos gracias a las imágenes que disponemos, por ejemplo, en el Agustín Codaxi, de las primeras fotografías de los años 20 y 30, guardamos alguna información, pero muy precaria,
y desde allí podríamos empezar a hacer un estudio científico más serio sobre estas transformaciones. Pero antes nos toca recurrir a pinturas, nos toca recurrir a, mm, a cuadros que a través de descriptivos que se hacen en diarios sobre un paisaje, pero es muy difícil, al archivo también, a mapas hechos también en dichos diarios o en documentos oficiales, a cartografías antiguas, bueno, pero ya no es lo mismo y no nos permite registrar transformaciones a escalas locales y en distintos momentos, ¿no? Allí se hace mucho más difícil. Bien, y por otro lado, pues además de las líneas de tiempo que podemos hacer en los discursos geográficos, están también la geografía histórica. Es decir, nosotros nos es dable, perdón, hacer en cada momento la geografía de cómo se distribuían los distintos objetos espaciales en esa época, ¿no? Y tratar de ir ensamblando las geografías de cada momento, por ejemplo, mapas o cartografías de cada momento a lo largo de la historia, ir explicando su proceso de cambio, ¿no? A través de estas cartografías, ¿no? Y por supuesto podemos confeccionar un discurso geográfico conectando cada momento cartográfico o cada momento del mapa, explicando las causas o explicando o describiendo también los procesos de transformación. No necesariamente en geografía histórica uno tiene que plantear un discurso multicausal, sino que puede uno contentarse con la descripción de los hechos y haciendo correlaciones de unos hechos con otros que no necesariamente son causales. También no es necesario que en geografía histórica tengamos la pretensión de construir patrones o leyes que den cuenta de cómo se han distribuido estos objetos espaciales en algún momento dado, sino que bastaría o basta con la descripción y correlación de distintos objetos en ese momento, ¿no? Sin embargo, pues es una aspiración válida que sobre todo se viene cultivando en la geohistoria, ¿no? Los enfoques geohistóricos ya empiezan a tratar de encontrar patrones en los procesos o en los cambios de los objetos geográficos a lo largo del tiempo, o empiezan a encontrar leyes que nosotros hemos llamado transhistóricas. Por eso, a ver, por lo menos está muy claro en David Harvey, pero pues en muchos otros geógrafos ustedes o historiadores incluso van a encontrar esos fenómenos. Bueno, aquí no podemos entrar pues, mucho en detalle, pero por ejemplo, Bartelstein, un sociólogo norteamericano, historiador, por ejemplo, también hace el esfuerzo. Erich Hobsbawm también hace ese mismo esfuerzo. Le Goff, otro historiador muy conocido europeo, ya fallecido, él también trata de encontrar patrones transhistóricos apelando a la geografía. Eh, mm, eso es en términos generales lo que podemos decir sobre este instrumento de la geografía histórica que podemos usar o bien a través de cartografías a lo largo del tiempo, o bien a través de cartografías y discursos geográficos que nos ayuden a hacer explicaciones multicausales o que sencillamente hagan descripciones y correlaciones. Bueno, eso es en términos generales lo que quería contarles a ustedes sobre estos instrumentos que solemos usar en historia y en geografía. Eh, bueno, aquí también hay que aclarar que aquí hago referencia tanto a la historia como a la geografía cuando me refiero cuando hice referencia a los esfuerzos de construir leyes explicativas transhistóricas o patrones explicativos a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, lo usan tanto historiadores como geógrafos. Bien,
Dicho esto, ahora sí podemos pasar a mirar eh, una, una, una de las canteras pues más explotadas, ¿no? Actualmente de la geografía, sobre todo lo vemos en Europa y en Estados Unidos, que es la geografía del lugar. Como ustedes recordarán, esta geografía proviene de las geografías regionales, es decir, es una nueva geografía regional o una geografía humanística, de allí proviene. La geografía del lugar ha bebido mucho de investigaciones sobre antropología del espacio, ha bebido mucho en investigaciones que se han hecho en psicología social, en psicología necesariamente que es del individuo, ha bebido mucho de la semiótica o de la semiología. Ha tenido contactos muy importantes con la microhistoria, ¿no? Historia de pequeños lugares y vidas cotidianas, o historia de la vida cotidiana también. Es decir, ha bebido mucho de un material empírico, científico, que se ha venido construyendo, ¿no? A lo largo del tiempo, y eso le ha permitido pues ir acumulando, ¿no? Ir acumulando una serie de investigaciones que son desde el punto de vista científico muy interesantes. Entonces, uno de los cultivadores más conocidos, que quizás, pues, quizás uno de los más citados es Ji-Fu Tuan. En Ji-Fu Tuan hay una excepcional preocupación por la historia de cómo se han construido o percibido los lugares en distintos momentos de las civilizaciones, tanto occidentales como orientales. Si ustedes leen Topofilia, se van a encontrar con un estudio más o menos pormenorizado de cómo se concebía el espacio doméstico, el espacio exterior al espacio doméstico, el espacio agrícola, el espacio más allá del espacio agrícola y de explotación maderera, por ejemplo, o de aprovechamiento de bosque, del bosque, en varios sentidos, cómo se han ido construyendo estos espacios de uso tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas a lo largo del tiempo y en civilizaciones europeas o en civilizaciones como la China. Ahí pueden ver una serie de diferencias, ¿no? Más o menos remarcadas o más o menos diferenciadas en la forma como nosotros concebimos estos espacios. Y allí pues bebe de la antropología, especialmente, ¿no? Pero también de unos conocimientos previos que se han adelantado sobre psicología, ¿no? Psicología de los espacios, ¿no? Que eso, pues, es un área, es un asunto, pues, que se viene trabajando. Sobre todo en dónde? En psicología ambiental. Allí se ha explotado mucho eh, eh, la percepción de los espacios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una, una noción fundante, ¿no? De esta geografía del lugar, que es la topofilia, y otra que es la topofobia, para poder como resumir este edificio conceptual que él ha construido. Mm, La topofilia, que ya la vimos, que es apego, familiaridad, reconocimiento de un lugar, y la topofobia, que son miedos a ciertos lugares por una experiencia traumática previa que hayamos tenido. Y en general, lo que pues se puede afirmar a través de esta geografía de los lugares del miedo y de los lugares familiares o de la seguridad es que pues, los seres humanos en general tenemos este tipo de emociones y sentimientos, para decirlo con precisión. Es decir, en distintos pueblos o en todos los pueblos o poblaciones humanas
encontramos emociones y sentimientos topofílicos, emociones y sentimientos topofóbicos. Es decir, no es exclusivo de un solo pueblo. Y esto es uno de los ejemplos pues, más interesantes de cómo una geografía del lugar puede a partir de estudios del lugar empezar a hacer enunciaciones de leyes transhistóricas, ¿no? O es imposible a hoy no encontrar un pueblo que no tenga una experiencia de construcción en sus individuos, ¿no? En sus poblaciones singulares, específicas, encontrar la ausencia de una experiencia topofílica y topofóbica, ¿no? En todo se encuentra. Y en segundo lugar, la topofilia, y la topofobia es lo que permite ir construyendo los territorios. A ver, o permite no, dicho precisamente, explica, ¿no? Es un modelo explicativo de la construcción de los territorios. Dicho de otra manera, el espacio habitado doméstico es un espacio de una intensa topofilia, perdón, y aquellos lugares donde se presentaron guerras, conflictos, violaciones, o donde se haya vivido cualquier experiencia traumática, son espacios que se evitan, son espacios de conflicto que se evitan. Entonces, los territorios en general se configuran de esa manera, ¿no? Y claro, si ustedes ven esto en perspectiva de anidamiento de experiencias sociales, a partir de individuos, pues van a encontrar cómo los territorios, o pueden explicar mejor cómo los territorios se construyen colectivamente. De hecho, de otra manera, un barrio tiene una topofilia, puede generalmente construir una topofilia a partir de experiencias individuales, de tal suerte que el barrio puede generar apego, familiaridad o seguridad para todos los habitantes de dicho barrio. Y la experiencia topofílica de todo el barrio es una experiencia colectiva, ¿no? El apego al barrio, incluso la defensa del barrio ante un agente externo que amenace la seguridad del mismo. Todo ese tipo, en cualquier parte del mundo, todo ese tipo de experiencias son en realidad agregaciones de experiencias individuales de la topofilia, ¿no? Se puede explicar de esa manera. E incluso podemos ser mucho más osados y tratar de explicar la vigilancia o celo de las fronteras de un territorio nacional a partir de la topofilia. ¿Qué quiere decir eso? Que las fronteras territoriales se resguardan o se cuidan celosamente por buena parte de la población a partir de una emoción y sentimiento topofílico. Eh, Solemos poner el ejemplo, bueno, yo suelo poner el ejemplo de a ver, cuando nosotros nos exaltan el nacionalismo a través de enunciados como que acaban de invadir la frontera, o un grupo de venezolanos, o un grupo de ecuatorianos, o de peruanos, bueno, yo qué sé, cualquier ejemplo de este tipo, acaban de invadir la frontera, de inmediato en la población colombiana, de distintas edades, se despierta un sentimiento de advertencia, de peligro, por supuesto, de violento muchas veces, un sentimiento de violencia, de xenofobia, porque sienten de manera colectiva que han invadido un espacio familiar, querido, un espacio incluso doméstico, de uso de una población, y se reacciona de esa manera, ¿no? Eso es un buen ejemplo de cómo podemos explicar a partir de la geografía del lugar y específicamente a través de la topofilia, primero individuada y luego agregada socialmente a nivel de naciones, el sentimiento de xenofobia o el sentimiento de rechazo violento a cualquier tipo de invasión al territorio de una nación. Bueno, entonces aquí ven ustedes, ¿no? Una explicación al respecto. Topofobia, lo mismo. Existen territorios a distintas escalas donde se van agregando experiencias traumáticas o fóbicas sobre un lugar, y un barrio, luego un pueblo, una ciudad, una nación puede ir construyendo, ¿no? Un lugar en específico al cual se tiene, o frente al cual se tiene distintos niveles de rechazo, ¿no? E incluso los lugares de rechazo, los lugares traumáticos se consagran como museos. Entonces, si allí ocurrieron masacres, se pueden convertir en museos
de la memoria de un conflicto, de la memoria de esas violencias que ya hemos vivido en Colombia, eh, y se resguardan, se protegen con la idea, supuestamente con la idea de recordar que eso pasó y no debería volver a pasar, ¿no? Entonces, y hay un sentimiento colectivo, incluso a nivel nacional, o podría llegar a ser de rechazo frente a esos hechos, la masacre del Salado, los crímenes de Bojayá, es decir, hay muchos lugares topofóbicos que yo puedo construir y puedo convertir en una especie de museo de la memoria. Auschwitz también, por ejemplo, un sitio de amplia de recordación, pero también de miedos, que ya es reconocido mundialmente, ¿no? Y incluso preservar las instalaciones o los vestigios de las instalaciones con cierto aire de degradación es una especie de estrategia típica, ¿no? De construcción de estos lugares topofóbicos, ¿no? No se deja lugar tal cual en su proceso de conservación o de reconstrucción, sino que también se debe dejar un aire de degradación, de afectación por el tiempo, etcétera, etcétera, porque la idea tampoco es mostrar en esas memorias de lugares topofóbicos, pues una especie de plenitud o de vitalidad de un lugar, sino que tiene que mostrar también la decadencia. Entonces, como pueden ver, la topofobia da lugar a todo tipo de experiencias de rechazo de una colectividad, incluso puede ir a nivel planetario, como es el caso de Auschwitz. Bueno, em, otro, otro concepto clave, ¿no? Que debemos considerar en la geografía, en la geografía del lugar son eh, los espacios de la fantasía o los espacios distópicos o utópicos. Eso también es clave. Es decir, desde la Nueva Atlántida, de Bacon, la utopía de Moro, bueno, pasando por otras experiencias idealizadas, sobre todo en el siglo XIX, donde trataron de implantarse, ¿no? En nuevos comienzos. Recuerden lo que les hablé de los anarquistas europeos, especialmente de Reclus. Ha habido siempre una suerte de experiencia de construir no lugares o lugares utópicos, ¿no? Y esto ha dado lugar, pues, en la literatura, en la filosofía o en general en la ciencia, a una serie de discursos ya construidos a manera de ensayo o construidos a manera de ideologías o de teorías. Las teorías casi siempre implican elementos moralizantes, ideologizantes, que hacen propuestas o apuestas de lugares utópicos o distópicos, ¿no? Recuerda que utopía quiere decir no lugar, ¿no? Distopía es como sin lugar, ¿no? Para nuestro caso vamos a considerar que es lo mismo. Se trata de sitios soñados, de sitios creados o vistos como nuevos comienzos en general, ¿no? Nuevos comienzos de la civilización. Y la geografía contribuye a definir la arquitectura, los detalles de este nuevo paisaje, de un nuevo comienzo, a través de estos discursos, ¿no? Mm, mm, Incluso cuando nosotros hoy nos referimos a, a las propuestas de lugares autogestionarios, de lugares neorurales, de lugares de autodeterminación de los pueblos, de sitios descoloniales y descolonizados, o descolonizados y descoloniales, de lugares postcoloniales, de experiencias de superación del proceso sistemático de alienación que genera el capitalismo en todo
todos los pueblos sometidos al régimen capitalista, etcétera, etcétera, pues se hacen referencia entonces a lugares del poscapitalismo, a lugares del transhumanismo, incluso a lugares del poshumanismo, que son propuestas muy nuevas, ¿no? Relacionadas incluso con la automutación de los seres humanos, de la aplicación de la industria y de la tecnología genética para superar una serie de debilidades o deficiencias, incluso en la socialidad de empatía de los seres humanos. Es decir, que eso es típico del transhumanismo o de las visiones del cyborg, ¿no? Recuerden que eso ahora último se está planteando con mucha fuerza y con mucha seriedad. Entonces, allá hay los lugares de un cyborg, ¿no? Los lugares de un nuevo comienzo con seres humanos mejorados, ¿no? Con seres humanos modificados, ¿no? Desde el punto de vista genético. Estas son otras distopías u otras utopías que se están planteando. Entonces, la geografía ayuda, ¿no? El discurso geográfico ayuda a través de estas teorías, a través de estos ensayos o de estas literaturas, ¿no? Dependiendo, ayuda a dibujar, a esbozar cómo se viviría en situaciones distópicas o utópicas, ¿no? Por supuesto, hay un gran componente de la imaginación, hay un gran componente subjetivo a la hora de plantear estas propuestas, ¿no? Y otras que dan incluso miedo. Recuerden el debate sobre normas para un parque humano de Peter Sloterdijk, que en su momento pues, fue considerado un texto protonazi, precisamente por el lenguaje filonazi que hay todo el tiempo allí desarrollado, pero que él finalmente pues aclara que no tiene nada que ver con eso, sino que está advirtiendo una de las tantas posibilidades aberrantes de la civilización humana, si no hace un control ético de la industria genética, de la tecnología e industria genética, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso en términos generales lo que quería y debía contarles a ustedes sobre estos alcances de las geografías distópicas y geografías de la utopía. Bien, también tenemos, por ejemplo, gracias a que se desata esta geografía del lugar, también tenemos, por ejemplo, estudios geográficos sobre paisajes efímeros, paisajes fugaces o paisajes donde la gente no se asienta, donde la gente no tiene un lugar fijo, incluso no configura patrones de comportamiento muchas veces. Lugares por ejemplo, lugares como aeropuertos, como terminales, lugares como la calle, muy concurridos, muy agitados, donde las poblaciones clases que pueden entrar en conexión de distintos lugares del mundo, pueden entrar en interacción. Ese tipo de lugares, de paisajes fugaces, de paisajes efímeros, etcétera, etcétera, también son considerados dentro de la geografía del lugar. Y claro, pues son típicos lugares considerados como lugares donde no puede persistir la noción de lugar. O sea, hay una suerte de lugar, no lugar, ¿no? Es decir, apenas enunciamos el lugar, se vacía de contenido porque para nadie es un lugar, en la medida en que se está pasando, se está transitando. Y esta es como una buena explicación, una buena definición de cuando hablamos de las distopías o de los no lugares, ¿no? Es una buena definición. El lugar no persiste porque no existe duración, así de simple. Es esa vieja noción de una geografía del lugar, de entender el lugar como algo que dura, pues tiene que ser redefinida y se hacen allí una serie de apuestas teóricas muy interesantes. En Francia se ha explotado mucho estas geografías de la fugacidad de los objetos geográficos. También tenemos estudios sobre los espacios domésticos, espacios
espacios de la vida interior, mm, que han sido muy explotados actualmente por el feminismo y que, bueno, tienen que ver con una distribución jerárquica de espacios ocupados o espacios cotidianos que diferencian por sí mismos, se dicen así, aunque eso es terriblemente metafísico, espacios de hombres y espacios de mujeres, ¿no? Es decir, efectivamente son los despliegues ideológicos o patriarcales de los individuos los que le imponen al espacio esos usos. Pero en la geografía feminista se presenta es como si los espacios por sí mismos también, unas veces se aclara que no, pero también se ve como una especie de objeto que coacciona y que dirige y que induce y que produce las conductas sociales, ¿no? Entonces los espacios del varón y los espacios de la mujer están concebidos por sí mismos y dictan un tipo de comportamiento. Eso ya es un sustancialismo o una especie de manera de hipostasiar, ¿no? Es una forma de hipostasiar el feminismo en los espacios, ¿no? Y eso pues en realidad no se puede comprobar. Pero lo que sí es cierto es que efectivamente el espacio de la cocina, el espacio de socialidad como la sala, el espacio de socialidad como el que se definía, por ejemplo, en las fincas, perdón, en las casas típicas de la colonización antioqueña, con una puerta externa a la calle y una puerta falsa al interior, que definía un sitio de socialidad del varón para atender asuntos como negocios, o si era un terrateniente, para atender asuntos de sus trabajadores o para acumular cosas, ¿no?, que no podían ingresar a la casa por muchas razones, porque generaban el deterioro de la vivienda, etc. Entonces, ese tipo de distribución de espacios donde hay papeles femeninos y papeles masculinos definidos se fue abordando a través del estudio de los espacios domésticos, ¿no?, de la geografía de estos espacios domésticos. Hay también estudios que hacen referencia al diseño de los objetos cotidianos, aperos de trabajo, aperos o instrumentos de labranza, instrumentos de uso en la cocina, instrumentos de uso o elementos de uso en el comedor, etcétera, etcétera. Instrumentos o elementos de uso para divertirse o para recrearse, donde hay una definición clara entre objetos de uso masculino y objetos de uso femenino. Casos que hemos considerado siempre: la silla de montar del hombre, la silla de montar de la mujer, y la forma de montar un caballo de la mujer y del hombre. Los objetos mismos sugieren e inducen comportamientos. Ya en este tipo de consideraciones sobre los objetos de lo cotidiano, allí ya se ve un poco con más claridad que la forma misma de los objetos sí que pueden inducir comportamientos, ¿no? Pero con ciertos límites se deben plantear estas interpretaciones. En tanto que eso es una conducta social movida principalmente por las ideologías patriarcales, ¿no?, gobernada por la conducta social de montar a caballo en general, tanto hombres y mujeres, está fuertemente gobernada por ideologías, en este sentido, por ideologías patriarcales. Bien, entonces, lo mismo que los objetos de recreo, de ocio, etcétera, etcétera, hay unos para niñas y otros para niños, ¿no? Bueno, eso es en términos generales lo que podemos empezar a ver y que dio lugar a una enorme cantera de investigaciones en geografía feminista. Bueno, hay una serie de consideraciones críticas, pues, que tenemos que hacer y que tienen que ver con la naturalización del lugar como si fuera una especie de sustancia o objeto que produce conductas sociales. Yo ya les sugerí un poco eso, pero esas son una de las mayores críticas que podemos hacerle, por ejemplo, a esas geografías del lugar que son profundamente subjetivistas o psicologistas. No,
no es fácil, no es posible aceptar realmente que un objeto por sí mismo produzca conductas sociales, ¿no? Excepto a ciertas escalas, ¿no? Sobre todo escalas regionales, subcontinentales y continentales, podemos aceptar una influencia de los objetos o geográficos sobre nosotros. Ejemplo, el clima. Un clima extremo como el frío, un clima extremo como el verano, de inmediato le dicta a uno el tipo de vestuario que se debe emplear, que se debe usar. El entorno, un entorno ambiental específico como la taiga rusa o como o como un paisaje glaciárico, le dicta a uno con qué materiales construir una casa, ¿no? Es decir, hay escalas en las cuales uno puede ver una directa influencia de los objetos geográficos sobre la conducta social o la conducta humana, pero hay otras escalas, sobre todo escalas locales, incluso regionales y en duraciones de la vida cotidiana donde uno no puede explicar este tipo de relaciones causales. Es decir, uno no puede decirle que los objetos geográficos dictan en uno conductas sociales de forma inequívoca. Dicho de otra manera, mis preferencias electorales, mis usos y costumbres, mis prejuicios, mis nociones de lo bueno y de lo malo, etcétera, etcétera, no pueden ser dictadas por el clima. Tampoco pueden ser dictadas, por ejemplo, por mis aperos de trabajo o mis instrumentos de trabajo. No pueden ser dictadas por la forma como se organiza el urbanismo de una ciudad. Es decir, es muy difícil encontrar ese tipo de conexiones y pues hay teorías delirantes que sí tratan de mostrar o tratan de explicar artificiosamente esas conexiones. Lo que uno empieza a ver a nivel de la cultura o a nivel de los comportamientos sociales en general es una codeterminación, muchas veces lo que es una codeterminación de los objetos geográficos respecto a los seres humanos. ¿Qué quiere decir una codeterminación? Que tanto el objeto geográfico determina la conducta del ser humano como también el ser humano determina la forma de uso del objeto geográfico. Es decir, hay una especie de construcción ser humano, objeto geográfico. ¿Qué quiere decir esto en términos muy resumidos? A ver, que si uno construye una ciudad en el pico de una montaña, primero, la elección de construirla allí es absolutamente una decisión humana. Segundo, el hecho de que se construyan calles o carreras de tal forma que sigan las curvas de nivel, es decir, que sigan el comportamiento de una ciudad en anillos, una ciudad circular, de sus calles me refiero, cómo se diseñan sus calles, es una decisión donde la geomorfología del pico de la montaña determina cómo construir la ciudad. Pero la construcción de dicha ciudad, en últimas, obedeció a una elección humana, una elección social, una elección de un grupo, y al mismo tiempo obedeció a la determinación de la geomorfología del pico de la montaña, ¿no? Entonces, ahí hay una codeterminación del objeto geográfico y de los individuos o de la sociedad. Hay un proceso de codeterminación a la hora de explicar un objeto geográfico tan sencillo como una ciudad, bueno, tan complejo como una ciudad circular y sus calles construidas a manera o siguiendo las curvas de nivel. Eso, por ejemplo, es un caso que rápidamente a ustedes les genera una, una idea de lo que estamos hablando. Bueno, hay todo tipo de codeterminaciones que son muy conocidas también. Por ejemplo, el hecho de que coevolucionemos los pueblos que domesticaron las vacas, el ganado vacuno que produce leche, los pueblos que coevolucionaron consumiendo leche, desarrollaron una mutación que además se hizo heredable, que les permite producir unos niveles adecuados de lactasa para poder desdoblar la lactosa que producen las vacas, la leche de las vacas. Esa lactosa, si uno no tiene esa mutación, le hace daño a uno, ¿no? Porque uno no produce la lactasa. Esa coevolución es una típica codeterminación de los objetos geográficos sobre el ser humano y viceversa, el ser humano sobre los objetos geográficos. En este caso, el hombre
domesticó la vaca y se produjo una relación de codeterminación. Y en general muchas situaciones de la vida cultural están, no todas, pero muchas situaciones a escala local y en duraciones de la vida cotidiana, lo que uno nota son procesos de codeterminación, hombre medio u hombre objeto geográfico. Eh, Eso es en términos generales lo que quería decirles. Bueno, por supuesto existen determinaciones del lado de los objetos geográficos unívocas o de una sola dirección sobre el ser humano. Voy a ponerles un ejemplo. Un evento, por ejemplo, volcánico masivo. Es decir, el vulcanismo masivo en el planeta no lo produce el ser humano y determina todo tipo de conductas en la civilización, ¿no? Incluso el vulcanismo en algún momento produjo extinciones, ¿no? De más del 90% de las especies animales en el planeta. En ese caso hay una determinación unívoca del ambiente sobre el ser humano, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Incluso podríamos pensar que en algunos casos eh, eh, la precipitación de meteoritos podría generar también, eso es incontrolable, no es producido por el ser humano y determina de forma definitiva la existencia del ser humano, por ejemplo, ¿no? Allí a esta escala continental o planetaria, vean ustedes que la codeterminación no existe o es muy difícil que exista, ¿no? Bien, eso por ahora, una pandemia del tipo coronavirus, esta que tenemos, no puede explicarse como una reacción de Gaia en venganza del ser humano en estricto, ¿no? Lo que hubo fue, muy seguramente, lo que hubo fue una codeterminación, es decir, una interacción hombre-medio que muy posiblemente tiene que ver con todos los comportamientos zoonóticos que se desarrollan cuando domesticamos animales, es decir, es decir, creamos distintas bacterias, se crean, perdón, distintas en la interacción hombre-animal, a través de esas relaciones, enfermedades porque domesticamos, ¿no? Domesticamos animales. En esa interacción se producen virus, se producen bacterias, se producen hongos, se producen parásitos que pues tienen hospederos en pulgas o en ratas o en perros y eso y todos estos patógenos nos pueden dañar, ¿no? Pueden producir pandemias. Pero en este caso son elementos dañinos, ¿no? Elementos vivos dañinos con sus vectores transmisores que son producidos en el proceso de codeterminación hombre-medio. ¿Bien? Casi siempre es eso, ¿no? Casi siempre es eso cuando estudiamos un poco la peste bubónica, luego la peste española, la peste del siglo XIV, la peste de 1917, 18, y cuando estudiamos la pandemia de hoy, ¿no? Esos son fenómenos producidos por codeterminaciones, ¿no? Hombre medio. Bueno, que es un buen ejemplo de una codeterminación a escala global. Otro buen ejemplo de codeterminación de escala global es el cambio climático producido por la emisión de GEI, de gases de efecto invernadero. Es decir, el ser humano pues pone estos gases en la atmósfera, pero hasta cierto punto la atmósfera es capaz de mantener la temperatura promedio de la Tierra que tenemos desde el 10.000 por lo menos antes de Cristo, pero a partir de ese punto ya no puede sostener una temperatura promedio de la Tierra templada, que en general es una temperatura que tiende a ser templada, ¿no? Esa modificación que se produce a partir de ese punto cero implica que el ser humano, mediante su acción antrópica, ¿no? Rebasó dicho límite y que la Tierra reacciona produciendo un calentamiento global, un aumento en la temperatura promedio de la Tierra en general. Eso es un típico ejemplo de codeterminación, ¿no? Acción humana más reacción del sistema de la Tierra produce el cambio climático. Bueno, eh,
Bueno, volviendo a la geografía del lugar y a esta idea de la codeterminación, espacios cotidianos, conducta social y viceversa, ¿no? Ya más o menos dejamos claro que en la geografía del lugar, por ese subjetivismo y por ese psicologismo, muchas veces tendemos a defender tesis en las cuales los objetos geográficos determinan de manera unívoca o, o a través de una sola vía determinan la conducta social, y eso no es cierto en general. Bueno, esa es una crítica importante que aquí me tomé un buen tiempo tratando de hacerla. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa y luego continuamos con la geografía de lo global, ¿no? O el paso de la geografía regional a la geografía de lo global. Bueno, entonces dejamos aquí y, y respondemos inquietudes u observaciones.